Buenas tardes. Hoy en nuestro nuevo canal sobre el Alzheimer vamos a hacer este podcast que llamamos Paso a Paso al desafío del cuidado en casa. Eh, estoy haciendo este podcast para ampliar un poco los videos que he levantado en el canal y ser un poco más específico y darle unas ideas más claras. Ante que todo, no es un canal médico, es solo para apoyar los familiares. Yo no soy ni médico ni enfermera, nada, pero tengo una vivencia de 11 años con mi madre que padece Alzheimer. Empezamos cómo son un poco los inicios en esta enfermedad. Eh, Enseguida no captamos la enfermedad. ¿Por qué? Uno puede olvidar la llave del auto, unos anteojos, y no pasa todo, y no por eso estamos teniendo Alzheimer. Y entonces, si nuestro familiar empieza así a decir, no encuentro mi anteojo, ¿qué hacemos? El hijo o la persona que vive con ellos. Le preguntamos, vamos a ver, estabas en tu cuarto, te fuiste al baño, y no anticipamos al anciano a decir a dónde, y vamos como una línea rastreando dónde. Y por ahí encontramos en un mueblecito del baño o sobre el lavamano los anteojos del anciano. Y le decimos, ah, viste, viniste acá y dejaste acá el anteojo. El anciano dirá que sí. En realidad, no es el anciano que ha recordado, somos nosotros que no anticipamos para encontrar el objeto. Así que no nos damos cuenta que el anciano está teniendo un problema. Lo que nos damos cuenta, pensamos, es una cosa natural, no pasa todo. Porque pensamos un poco cómo es nuestro cerebro, casi imagine como una computadora que tiene su disco duro y en parte está dividido para memoria fija, permanente, y otra parte para memoria provisoria que no puede usamos un cierto periodo y en otra parte realmente la memoria rápida que hacemos algo ahora pero no nos interesa que se mantenga grabada. Regre Para entendernos mejor, regresando al ejemplo, llegamos a casa eh, y sabemos que tenemos que dejar la llave del auto sobre una mesita en la entrada o en un llavero, colgar por ese llavero, pero alguien nos interrumpe, no viene a nuestro encuentro, vení a ver, quiero mostrarte algo. Así que lo que hacemos en forma automática, que siempre dejamos la llave en ese lugar, no lo hacemos, llevamos nuestra llave, pero tampoco lo registramos con nuestra memoria porque fuimos distraídos. Es por eso que cuando volvemos a buscar nuestra llave, no está en ese lugar que acostumbramos en forma automática a hacer. Y tenemos que regresar sobre nuestro paso para recordar dónde la hemos dejado. Por ahí la dejamos en la cocina, tomamos algo, nos hicieron probar algo, así. Entonces, ¿qué pasa? No es por eso que tengamos Alzheimer, es porque la mente fue bloqueada, distraída a otra cosa, entonces no grabó ese paso de dónde dejamos el objeto. Y entonces pensamos que para el anciano es igual, ¿entiende? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos darnos realmente cuenta? Yo le explico un poco ahora mi caso. Cada uno sucede en forma diferente. Primera cosa muy importante, que ustedes conozcan el carácter de vuestro familiar
que van a cuidar, padre, madre, un pariente. Porque por mucho que con análisis o por algún evento físico de otra forma, los médicos le puedan diagnosticar la enfermedad, pero ustedes, el médico no conoce el carácter de vuestro familiar. Entonces dice, bueno, tendrá cambio de carácter. No, no estoy de acuerdo con eso. El paciente no tiene cambio de carácter. Va en función a cómo era el carácter del paciente. Le explico. Una persona fuerte que siempre hizo lo que quiso, que sabía destacarse, que era dinámica, nunca va a ser fácil poderlo dominar cuando le entra el Alzheimer. No es igual que una persona que era más tranquila, más condescendiente en lo que se hablaba, que se podía llegar a acuerdo fácilmente. Entonces, esa será más fácil de poderla orientar. En el caso, para ser más claro, en el caso de mi madre, siempre tuvo un carácter muy fuerte, siempre fue una mujer muy dinámica, con muchos pasatiempos. Eso también tiene que calcular cuáles eran los pasatiempos antes de la enfermedad, ¿ok? Le puede ser de mucha utilidad y después le explicaré. Mientras tanto, justamente, mi madre un carácter muy fuerte. Sabía que también era muy ordenada, hasta ser maniática, que me consideraba desordenada a mí. Entonces, enseguida no me di cuenta, porque siempre hizo de su cabeza las cosas. Hasta cuando tropezó en el jardín de la casa de ciudad, tampoco me di cuenta que podía ser un señal de alarma, porque se sabe, una persona de cierta edad puede tropezar en una piedra, en una raíz de árbol, porque arrastra más los pies. Y tampoco allí nos damos cuenta, ¿no? Pero sí me di cuenta un día cuando empecé a notar que no veía más la ropa en la lavarropa. Yo hacía mi ropa, entonces empecé a decirle, mamá, si tiene poca cosa, pongo con la mía y hacemos una sola máquina. Y ella me dijo, sí, sí, ve a ver. Me pareció extraño. Fui a su cuarto y me pareció extraño que ella automáticamente no llevara a la lavandería la ropa, siendo ella muy fanática del orden. Y mientras ella era distraída en otra cosa, me miré a mi alrededor en el cuarto, abrí el ropero, había una montaña de ropa sucia en medio de la ropa limpia. Eso ya allí sonó mi alarma. Imposible una mujer tan perfecta, tan ordenada, que me hiciera eso. Non dije nada, lavé la ropa, naturalmente, ordené todo. Después, cuando todo estaba listo, le dije, mamá, ¿puedo llevarte tu cosa? Sí, sí. Y me parecía también eso muy extraño, porque ella nunca se dejaba tocar sus cosas. Y un día le dije, mira, debo hacer un análisis, ¿me acompañas que no quiero ir al médico sola? Está bien. Y me acompañó. Teóricamente me iba yo al médico, ma in realtà me fui a un geriatra que ya había hablado anteriormente para que ver si me podía diagnosticar algo. Allí él ya tuvo una sospecha, pero enseguida no se puede hablar de Alzheimer. Hay varias formas de demencia, ¿verdad? A cierta edad y varias formas que hay que tratarla en forma distinta. Entonces me dio la dirección de una neuróloga, así la hizo hablar y como
es fácil hacer hablar mamá si te encuentra simpática o simpático, entonces es fácil que ella se abra, habla. Allí empezó que yo realmente no me daba cuenta que ella de vez en cuando me repetía una pregunta. A veces pensaba, puede ser algo, disminuyó el oído por la edad, entonces me pide otra vez que algo que no escuchó. En realidad había escuchado muy bien, únicamente su mente no había registrado. Por ejemplo, le pregunta a alguien, ¿cómo te llama? Le dice Manuela, este es mi nombre, ¿no? Ponemos Manuela. Después de unos pocos minutos te dice, ¿y cómo te llamas? Entonces uno levanta un poco más la voz pensando es anciano, no escucha. Manuela. Dopo 5 minutos, ¿y cómo te llamas? Esa es otra señal que ustedes pueden detectar. De allí en más, bueno, siempre es un golpe. Uno dice, pero yendo al historial de la familia, nadie de lo anciano familia, abuela, abuelo, bisabuelo, hasta donde yo recordaba, nadie había llegado a ese punto de anciano. Pero realmente no es necesario que sea por una cuestión familiar, normalmente no lo es. Puede ser por causa variada física. Ahora, dependiendo de su paciente, el médico, tanto el neurólogo o el geriatra, tienen que saber si no hacen un exhaustivo análisis por otra ocasión que de lo que padece su familiar, tienen que saber si es, los médicos tienen que ser informados si vuestro pariente es diabético, sufre de alteración de presión. Mi madre, aunque le rehicieron los análisis, estaba bien en todo. Lo único que ella tiene era el asma desde los 55 años y glaucoma. Glaucoma es una patología del ojo que el nervio óptico con una inflamación que se puede curar solo con rayo láser, pero ella quedó ciega de un ojo porque era costumbre de ella no querer ir al médico por cualquier cosa. Y ya cuando empezó a no ver más, allí se asustó. Le salvamos el ojo derecho, mas solo a un 40%. Acá eso fue el detonante, el ojo que quedó ciego. Los cirujanos insistieron con ella, mas como era joven, todavía 55 años, le dijeron, este ojo ya no va a recibir irrigación de la sangre, es mejor que ponemos una prótesis. Ella no aceptó. A todo el mundo le dejamos decidir a ella, ¿verdad? Pero los médicos nos avisaron, algún día de más anciana le podrá causar algún problema. Como vimos que aunque no veía en ese ojo, ella se ponía una gota, el ojo lagrimeaba en forma normal, aunque ciego, nunca pensamos que pudiera causar algún problema. De hecho, antes de descubrir del Alzheimer, ella había tenido como pequeña parálisis debido a venas que habían, eh, habían sido dañadas en el cerebro siempre a causa del ojo. Y vimos este pequeño ictus por quedar la boca un poco torcida. Hizo tranquilamente su fisioterapia, tomó medicamento, regresó todo a la normalidad. Regresando a cuando le diagnosticaron el Alzheimer, ella los medicamentos que tomaba era únicamente para el asma y para el glaucoma.
Entonces, también eso, cualquier medicamento que está tomando vuestro pariente, el neurólogo, el geriatra tendrá que saber para indicarle los medicamentos necesarios que sean compatibles con los medicamentos que ya toma vuestro pariente. Pasando a eso, ¿por qué es importante lo pasatiempo? El Alzheimer hay que procurar que la mente no olvide tan rápido, ¿no? Y si vuestro familiar, no sé, le gusta jardinería, ok, y tienen usted un jardín, déjelo hacer, pero ojo, nunca le deje herramienta peligrosa. Entonces, un pequeño rastrillo, una pequeña palita, pero regar las plantas, pero sin obligar. Si ustedes obligan, spese a aquel paciente que tiene carácter fuerte, se va a plantar y decir, yo decido lo que quiero hacer, vos no me mandás. Y no va a entender que usted es para ayudarle a que haga alguna actividad. Entonces, no obligue. Si no quiere hacer, no quiere hacer. Punto, terminado. Desvíe la atención en otra cosa. Decirle, por ejemplo, mamá, ¿te acuerdas de una receta de la abuela? Vos sabías hacer así, así. Distraer. También en la cocina. No permitir que toque cuchillo o tijeras. Procuren especialmente en la noche o si ustedes no están presentes, mantener la cocina cerrada y hacer desaparecer de la casa tijera y otra cosa que puede causar algún daño. Normalmente no se hacen daño a sí mismos, pero se asustan fácilmente porque la mente está pasando en una transición que no entiende algún evento que sucede. Pongan que, no sé, escucha una explosión de un auto, el escape de un auto, y de repente entra alguien en la casa, aunque sea alguien conocido, no lo va a reconocer porque tuvo este shock de la explosión del escape del auto. Ma le entra de repente una persona, puede agarrar un cuchillo y según el enfermo se está autodefendiendo. Ahora, aunque sea vuestro paciente una persona pequeñita y flaquita, como es mi mamá, alta 1,50, pesa 40 kilos, pero tienen una fuerza mucho mayor de lo que ustedes están esperando. Entonces, mucho cuidado. O hasta en la noche puede entrar en vuestro cuarto y no reconocerlo, o porque lo ven de espalda, ¿qué? Y le puede dar un golpe. Yo tuve la experiencia que por no reconocerme enseguida, me esperó col bastón che usa para caminar dovuto a una protesi quando cayó, me lo dio en la cabeza, afortunadamente volaron solo mi anteojo y no me miró un ojo. Hay siempre que identificarse, repetir la cosa, pero tampoco sin asustarlos. Tomando esas prevenciones, le decía, procuren ver, conociéndole los pasatiempos que tenía. Por ejemplo, mamá amaba la lectura. Mamá amaba hacer tejido con la aguja. También un poco de jardinería. Pero, ¿qué pasó? Su mente se dejó de mantenerse activa, porque aunque usted no piensa, con el trabajo de aguja, tejer,
ayuda mucho la mente porque hay que pensarlo punto y cómo se hace. Dejó de hacer debido a que estaba ciega de un ojo. Ella dejó todos sus pasatiempos que eran fijados más como para la vista, la lectura, el tejer, y ella por miedo de perder ese 40% que le quedaba, dejó todos sus pasatiempos, que le quedaba un poco de televisión, pero que la aburre, un poco de la radio, y sí que le gusta un poco la música, especie la de su época. Entonces hay que distraer cuando está nerviosa, ponerle algo de la música de su época. No le vayan a poner rock que la ponen más nervioso. Y pasando más adelante, ustedes solo pueden saber qué es lo que puede todavía hacer su familiar, hombre o mujer que sea, si tiene una buena vista que puede volver a tejer, no vaya a obligar. Por ejemplo, le puede decir, bueno, mamá, ¿cómo se hacía tal cosa? ¿Me puede enseñar? O papá, ¿te acuerdas este tipo de rosa? ¿Cómo puedo podarla? ¿Me explicas? Así, algo sin obligación, como si ustedes estaban haciendo algo que era uno de los pasatiempos, entonces va a intervenir y por ahí logra recordar cierta cosa. Ahora lo que le puedo decir, mamá ahora tiene 90 años, la enfermedad a medida que va progresando, como le dije, olvida lo momentáneo, olvida el intermedio y recuerda ya solo su niñez. Olvidó la casa de la ciudad que vivimos 35 años, ni se acuerda. Ahora, como vieron en los videos, yo tomé la decisión de irnos a vivir al campo, comprar una pequeña granjita para tener más tranquilidad en medio de la naturaleza, para darle esa tranquilidad. De hecho, mejoró mucho también su asma. Muy pocas veces tiene que tomar los medicamentos para el asma. Entonces, fue beneficioso, especialmente que acá en la granja tenemos un refugio para perro abandonado. Increíblemente, los perros se apegaron a ella, saben que ella es la más débil y la guidan sin ser perro entrenado, la guidan. Me avisan, de repente me viene en la cocina uno de los perros que es muy tímida, pero me alerta cuando hay algo que solo con un pequeño toque a mi costado yo ya sé que algo está pasando y voy a ver. Y de hecho todos los otros perros se pusieron en barrera frente al portón de salida. Afortunadamente tenemos dobles portones que dividen la propiedad en dos, pero eso también es otra precaución que tienen que tomar, mantener llaveado la puerta o portones de salida que dan afuera. Si se pierde va a ser muy difícil encontrarlo de nuevo, porque se pierde, no va a encontrar regresar a casa. Y de hecho mamá piensa de estar viviendo en vacaciones y de vez en cuando me pregunta, ¿y cuándo regreso a casa? Y yo le pregunté, ¿la casa de la ciudad? No, no, a casa de mi papá o de mi abuela. Una de las dos recuerda solo su niñez. Y otro punto que ustedes tendrán que tener en cuenta es mantener una rutina de horario.
para la comida, para el aseo, para que procurar que se acostumbre. Pero lo que tienen carácter fuerte no lo van a obligar tan fácil. Si se mete en la cabeza, recién me bañé, aunque haya sido el día anterior, no lo van a bañar, porque si ustedes intentan de forzarlo, causan un choque y va a ser peor. Entonces, deje pasar una hora y por ahí, más tarde sí se le antoja. También cierren los roperos, porque ustedes lo visten de una forma, van haciendo otra cosa y de repente regresan en el cuarto y lo ven que se está probando otra ropa. O de repente dice, tengo frío. Y dice, ¿para qué te pusiste una tricota? Hay 40 grados afuera, mamá. Ma yo tengo frío. Y allí también otra parte, recuerde que no es solo cuestión de memoria que pierde el cerebro, pierde varias funciones. Puedo considerarme muy afortunada que no perdió la función motriz, tanto pierna como brazo, mueve, camina, hasta es demasiado rápida si no le das una ojeada. Y mientras hay personas que le pierden ante la cuestión motriz, entonces es más difícil. Pero sí pierden otras funciones, como ella, la cuestión de la temperatura. Para ella hace frío cuando hace calor. O cuando realmente hace frío me dice que tiene calor. Y le tengo que decir, pero no, pero hay que tener cuidado, no se puede forzar. Hay que darle un poco la vuelta al razonamiento. Y lo horario, a veces me pide la cena y son las 2 de la tarde, porque mírese a su alrededor, por ahí se fue el sol porque está por llover, se pone todo oscuro, especialmente nosotros, acá en el campo se pone más oscuro. Ella me dice, pero no mira afuera, está oscuro, es hora de cenar. No, mamá, son las 2 de la tarde. ¿Cómo va a ser las 2 de la tarde? Va a ser difícil hacer entender por qué está por llover y recién almorzaste. No, más tarde, si no, tu estómago no va a recibir. Pero yo tengo hambre. También eso. Va a haber un descompenso en las funciones normales de que tengo hambre o no tengo hambre, que estoy despierto o no estoy despierto. Los médicos a veces te dan uno tranquilizante para que duerme en la noche. Yo después le tuve que decir a la doctora que le iba a sacar eso, porque le daba fuerte dolor de cabeza en el caso de ella. Puede ser que a otras personas no. Entonces probamos con tisana y todo, pero no le hace nada. Entonces no me importa que se pase, con tal que los lugares peligrosos yo tengo cerrado a llave. Entonces ella se pasea de su cuarto a su baño a la salita de estar, si quiere estar sentada allí, prende toda la luz y yo me quedo encerrada en mi cuarto a dormir. Lastimosamente hay que dejar hacer. Y una última por ahí pregunta que quiero contestarle a ustedes es, pero ¿cómo hiciste para superar todo eso? Para no caer o en una depresión o en tensión nerviosa. Bueno, dos cosas. Uno, yo creo en Dios. Eso está a libre conciencia de cada uno. Y dos, escuchar en la noche cuando se pueden relajar un poco, escuchar música relajante y si a vuestro pariente le gusta la música, hágale escuchar. Hay música relajante con onda de sonido que pueden hacer pasar a dormir a nivel de onda teta. Entonces le puede solucionar esto tanto para vuestro pariente
como para ustedes. Y otra cosa, para relajarme yo misma, escucho mucho lo audio de quien fue Luis Hay. Las enseñanzas de Luis Hay para relajarnos en los momentos de tensión son muy buenos. Bueno, este podcast era para redondear un poco lo que vieron en los videos, presentarme un poco y si están interesados a interactuar, puede escribirme, poner comentario. Me daría mucho gusto si le gustó este podcast, me den un like y se suscriban. Dígame si quiere más podcast, envíeme sus preguntas y quién sabe, por ahí podemos hacer un podcast haciendo una videollamada por Telegram o otro medio y podemos intercambiar ideas, pero naturalmente no en forma médica, porque no soy médico, ma en forma de experiencia. Y cada uno de ustedes tendrá su experiencia según la patología de vuestro familiar. Le doy un saludo, espero le haya gustado este primer podcast, es la primera vez en mi vida que lo hago. Espero que me salga bien y que le haya gustado y que le pueda, ante de todo, servir en su camino con su pariente en el Alzheimer. Chao a todos, hasta la próxima.